Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas, ¿cómo estamos? Hoy con nosotros se sienta Patricia. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida. Ay, qué gracias. Estoy muy contenta de poder hablar de mi cambio de agujas. Ole, pues vamos a ello. Patricia, ¿cómo te definirías en la infancia? Bueno, en un hogar muy especial, papá, mamá, un hermano mayor, caminando una familia unida, tranquila, en un hogar muy tranquilo realmente. Respecto a la fe, Una mamá súper practicante de misa diaria, un papá creyente también, entonces fuimos educados en la fe. bien, tomaste los sacramentos, Sí, bautizo, primera comunión, confirmación. vale. Patricia, la adolescencia, Terrible. ¿en serio? Terrible porque yo quería hacer lo que quería. Y estuve disciplinada, o sea, sin permisos para salir un año, porque yo llegaba y le decía a mi mamá y a mi papá, ¿me van a dejar salir? ¿Sí o no? Wow, y el papá decía, esta niña, esta es una potra que hay que domarla. Y me tuvieron disciplinada un año y mi mamá le decía a mi papá, pero mira, yo creo que se nos está yendo la mano, que se nos está yendo la mano. Y llegaba, ¿me van a dejar salir? ¿Sí o no? Otra vez. ¿Ves? Todavía no. Entonces fui rebelde, difícil. Sí. ¿Y Dios, por ejemplo, en la adolescencia? Siempre, o sea, nunca dudé de la presencia de Dios, siempre creí en Dios, pero quería hacer lo que quería, o sea, la joven, salir, conocer, pero con Dios siempre presente. Vale, ¿hay algún momento en el que Dios no está presente? No, siempre estuvo presente, pero faltaba conciencia y madurez. Cuéntame esto. Pues bueno, fueron pasando los años, entré a estudiar psicología, soy una psicóloga y amo mi profesión. Y yo quería casarme, pero no llegaba ese hombre a mi vida. No llegaba. Y yo ya iban pasando los años, los 28, los 29, y Patricia y todo el mundo, ay, pero qué bonita eres. Y yo, ¿y de qué me sirve ser bonita si no he encontrado un esposo que yo quiero? Bueno, y empecé a pedir un esposo católico practicante era importante, que tuviera buen sentido del humor, que fuera guapo y que tuviera dinero. Para mí era importante el dinero. Y bueno, y finalmente me ha resultado esa persona tan linda. Es importante que entendamos algo. Yo a la Virgen le digo ternurita. Entonces, cuando me oigan decir ternurita, es la Virgen. Vale. O sea, a la Virgen le digo ternurita. Y yo a la ternurita le empecé a pedir un hombre muy especial. Y pues que me lo ha dado. Todo. Guapo, católico, practicante, lo más importante, con buen sentido del humor, pero sin plata. Vale. Sin plata. Y bueno, un hombre con una formación espiritual muy sólida, un hombre pertenece a los heraldos del Evangelio. Y bueno, y nos casamos. Y con él fui desarrollando más conciencia de mi fe. Él, con su formación de heraldo, fue avanzando en mi fe, tomando conciencia más de la vida de los sacramentos, pero todavía allí, y bueno, y anhelábamos tener una hija. Y llega la hija a la que le digo muñeca de la mamá, llega mi muñeca de la mamá, María José, anhelábamos una hija, María José. Al mes y medio de casados nos embarazamos. Y llega esta princesa a nuestra vida y seguimos caminando con una presencia de la Virgen de Fátima en nosotros por ser heraldos del Evangelio. Y luego esta muñeca hermosa empieza a pedir y a querer avanzar en su parte espiritual. Una niña de 4 años empieza a mostrar que tiene un sello en su corazón muy especial de la Virgen. Y
Cuando cumple 11 años, se va a vivir con los heraldos del Evangelio, con las heraldas. Con 11 años, yo vivía en una ciudad, bueno, yo soy de Colombia, vivía en una ciudad muy lejos a la que ella se iba y se fue. Y ese ingreso de ella a los heraldos del Evangelio, pues llevó a que yo avanzara más en la parte espiritual. Y una de las cosas que fui avanzando fue en mi forma de vestir, porque yo no me vestía como me he visto ahora, con modestia y con pudor. Yo me reía de esa palabra de pudor. Me decían, vístete con pudor. Y yo, ay, ¿qué pasa? ¿Cuál pudor? O sea, alta, guapa, me ponía mis pantalones apretados. O sea, unos tacos, yo bien alta. Y mi esposo sufría y me decía, pero niña, ¿qué te pasa? ¿Por qué te tienes que vestir así los tacos? Y yo, ¿qué te pasa? Que es que, ay, que me gustan los tacos. Iba a un almacén y escogía los más altos. Y como sabía que tenía mis atributos, entonces, muy desubicada allí en esa parte todavía. Y cuando mi hija ingresa, empiezo a darme cuenta, pues que esta no era la forma de vestir, que yo siempre creía en Dios, pero ese Dios sí creo en Dios, pero como que no era coherente con esa fe. Y ya con el ingreso de mi hija empiezo a pulir y como familia rezando el rosario, la vida sacramental, nuestra misa los domingos. Y Dios continúa haciendo la obra en mi alma de limpiarme, de irme puliendo, de parecerme más a lo que debemos todas las mujeres, a nuestra Madre del Cielo, a la ternurita. Y seguí avanzando, y luego hice un retiro de Emaús. El retiro de Emaús me volvió una mujer eucarística. Ahí pude comprender un poquito, porque creo que todavía falta mucho, lo que es la Eucaristía. Y empecé a ir a misa todos los días. Ya no solo el domingo, sino era Dios quien me llamaba. Llegó un momento en que otra vez como que la misa todos los días como que no, y aparece Carlo Acutis. Carlo Acutis, y vuelvo otra vez y me conquista la Eucaristía, la autopista al cielo. Y vuelvo otra vez y cada vez avanzo y avanzo con mi guapo, a mi esposo le digo el guapo, y avanzo con mi guapo y seguimos avanzando en este caminar. Y bueno, nuestra hija regresa a casa, no continúa en los heraldos, no era su lugar, regresa y seguimos caminando, y Dios nos da el regalo de irnos a vivir a otra ciudad donde hay una iglesia de los caballeros, de los heraldos del Evangelio. En Colombia solo hay 2, y nos fuimos a un sitio, a Antioquia, y allá pudimos estar cerca a los heraldos, a la comunidad, y ya mi esposo y yo nos hicimos de la orden tercera, o sea, ya éramos unos laicos pertenecientes a la orden tercera, y nuestra hija caminando muy con las heraldas también, y allí seguimos avanzando en esta vida espiritual, y resulta que ocurre algo maravilloso, que la muñeca de la mamá, o sea, mi hija, conoce las siervas del hogar de la madre. Ya conocíamos a la hermana Claire Crockett, a esta monja famosa que nos encantaba. Yo había leído su libro, su documental, pero mi hija viene aquí a España a conocer España. Pero Dios ya tenía sus planes y conoce a las siervas del hogar de la madre, y Dios empieza a hacer una obra en ella. Y en diciembre del 2024 nos venimos mi esposo, mi muñeca y yo, porque ella dice, quiero tener una experiencia de discernimiento en la comunidad. E ingresa, viene a la comunidad, y el día en que se abre la causa de la beatificación de la hermana Claire, nos da la preciosa noticia a la muñeca de que ella ha tomado la decisión de ingresar a la comunidad, que será candidata. Esto fue, ella ingresó el 11 de febrero del 2025. Da más pasos, entonces esta mamá tiene que seguir avanzando en su parte espiritual, y sigo avanzando, y la muñeca aquí, y papá y mamá felices. Ella es nuestra única hija, pero se la entregamos a la Virgen felices,
de que ella cumpliera su vocación. Pensábamos que iba a ser en Los Heraldos y resulta que es aquí. Y próximamente, la muñeca de la mamá muy próximamente va a entrar al noviciado, o sea, ya va a recibir su hábito y va a entrar al noviciado. Pero en medio de todo esto, en abril del 2025, ocurre algo muy triste. Mi esposo falleció de repente. Mi guapo murió de repente. Me acuesto a dormir con él, le dio un infarto fulminante y murió. Este guapo me ayudó mucho a crecer en mi fe. Guapo, este programa también es en honor a ti, a todo lo que tú hiciste. Me enseñó mucho a madurar mi fe, a ser una señora, toda una dama de Dios y de la Virgen. Y el guapo muere, pero con todo lo que Dios había hecho ya en mi vida, de fortalecer mi fe, de tener unos cimientos, puedo continuar caminando y apoyar a mi hija, de que ella continúe con su vocación. Sigo avanzando en mi fe, yo no soy la misma, me he fortalecido. Dios me ha purificado en el sufrimiento. He entendido que el sufrimiento es lo único que te puede limpiar tu alma, el pecado, todo aquello de... Yo sé que con mi cuerpo hice pecar muchos hombres, en la forma que me vestían. Qué duro. Pero ya Dios me ha perdonado, que es lo importante. Y este sufrimiento está purificando mi alma. Y este cambio de agujas sigue y sigue, porque me siento tan chiquita, tan pequeña. Yo decía, sin Dios nada puedo, años atrás, pero hoy puedo decir, en mi ser, en mis entrañas, que sin Él no podría estar sentada haciendo cambio de agujas. No podría estar aquí entregando a mi hija próximamente para que sea novia de Jesús. Y puedo decir que me siento muy feliz de haber encontrado ese hombre que me ayudó a madurar en mi fe. Lo que me había dado mamá, porque una mamá también, muy católica, practicante, un papá, que me ayudó a madurar mi fe. Y luego mi hija hoy día tiene 20 años. De verla cómo va creciendo en su vida espiritual, y yo ser la mamá de ella, pues esto es un orgullo. Pero todo este dolor y esta tristeza no para allí. La muerte vuelve a mi vida 6 meses después de que el guapo fallece. Mi madre también. Joder, Patricia. Mi madre, al mes y medio de haber muerto el guapo, es diagnosticada con un tumor cerebral, el más agresivo. Yo estaba aquí en España, dejando a mi muñeca otra vez. Cuando me entra el resultado del examen, al otro día tuve que viajar, hace un año. Yo viajé el 9 de junio del 2025, me tocó regresarme a Colombia. Acompañé a mi madre por 4 meses y medio, ayudarla a vivir y a morir. También me tocó la muerte de ella. Y hay algo muy lindo que quiero transmitir y compartir porque es admirable. Cuando mami ya estamos y vamos a ingresar a la clínica y sabíamos que ya todo iba a ser paliativo, que no se iba a curar, mi hermano y yo le preguntamos, mami, ¿tú qué piensas? Y ella va diciendo, era una mujer de temperamento, de carácter, dice, qué alegría encontrarme con el Creador y ver con mis propios ojos lo que he creído toda mi vida, en lo que he creído toda mi vida. Esa fue su respuesta. Qué paz, ¿eh? O sea, una cosa, mamá, gracias mamá, por esta fe que me enseñaste, por una mujer de confianza, de fe. Amaba la ternurita con locura, la amaba. Y en su enfermedad, ella tenía el cuadro de la Virgen del Perpetuo Socorro, que era su advocación, y ella era así.
Lela. Y yo decía, ¿qué diálogo habrá entre la ternurita y ella? Como pueden ver, he tenido un año muy duro. Sí. Mi única hija, aquí. Bueno, pero eso es una alegría. Claro, Ah. eso, a ver, lo he vivido con alegría, pero también es otro duelo. También es lo que se llama el nido vacío. Bueno, pero va a tener al mejor esposo. Voy a tener el mejor yerno. Por eso, o sea, Voy a tener el vamos a mejor ver. yerno. Y que yo quería tener varias hijas y solo tuve una. Y yo quería a todas mis hijas yo quería 3. Y a todas les iba a poner María José, María María y María del Mar. Y ahora tengo un ejército de Marías. Todas las siervas son mis hijas también. Claro, no te quejarás. Para nada, muy agradecida con Dios. Patricia, a ver, yo con toda esta vida que no me estás contando, ¿en algún momento te has alejado del Dios católico como tal? Por tradición, ¿no? Como me has dicho antes, ¿no? Sí, bueno, gracias por preguntarme eso. Sí, protesté de mi fe católica. Me fui a la iglesia protestante. Pero ¿y esto cómo fue? ¿Esto cómo fue? Y que esto fue, por alguna circunstancia, mi hermano y yo, mi hermano es un poco mayor que yo, y nos fuimos, decidimos los dos, yo en ese momento, yo hoy tengo 56 años, en ese momento tendría 21, 22 años, y dijimos, pues, conocimos una iglesia protestante, y nos fuimos para esa iglesia. Y a que no se imaginan mi mamá, lo astuta, ella vivía en una ciudad lejos, dijo, ¿ustedes se van? Ah, yo también voy a escuchar, ella a ver, para mirar cómo, o sea, en qué se están metiendo mis hijos, para no decir, no, es que ustedes no pueden, sino ella se metió allá y asistía con nosotros a las reuniones. Y hubo un día en que hablaron de la Eucaristía. Y mi madre se ha parado como una fiera y dijo que eso no, ella no permitía que se hablara de la Eucaristía así. Y nos dijo a mi hermano y a mí, era un salón lleno, dijo, y nos vamos. Y nos paramos y nos fuimos. Y mamá al otro día dijo, me voy para donde el obispo, porque esto me lo resuelven. Y nos fuimos para donde el obispo y le dijo, nos atendió el auxiliar y le dijo, mis hijos se han ido de la iglesia católica, ¿ustedes qué van a hacer con ellos? Y empezamos otra vez el regreso a nuestra iglesia por medio de la renovación católica. Allí Dios vuelve y nos trae a casa. Eso fue muy poco tiempo, fue de meses realmente, pero volví a casa. Gracias a Dios volví a mi iglesia católica. Menos mal, ¿eh? Sí. Madre mía. Patricia, yo quiero que me hables un poco de tu vida profesional, de cómo actúa Dios en tu vida profesional. Porque a veces contamos nuestro testimonio, contamos la conversión, bueno, tú dices que sigues en proceso de conversión continuo, ¿vale? Pero, claro, vivimos en el mundo. ¿Cómo es Patricia o cómo puedo yo saber que Patricia ama la ternurita como la amas en tu vida profesional, por ejemplo? Bueno, por una misericordia de Dios, soy una psicóloga católica. No, la profesión no me desubicó de la fe, vale. Solo por una obra de Dios, porque el psicólogo se puede desubicar muchísimo. Siempre he sido esa psicóloga católica. ¿Y cómo lo hago en mi práctica? Bueno, hay algo muy importante. Yo soy especialista en duelo, vale. En lo que estoy viviendo, vale. Justo en lo que estoy haciendo el doctorado ahora en mi piel. Siempre con los pacientes, con mucha delicadeza y mucho respeto hacia sus creencias, en la primera consulta yo pregunto, ¿en qué crees? Ahí me doy cuenta. No, pues creo en Dios. ¿Qué religión tienes? No, pues la normal, me dicen. La normal, la católica. O bueno, soy evangélico, o creo en la naturaleza. Entonces yo ahí en la primera cita me ubico, qué es lo que el paciente cree. Y allí voy llevando a la persona. Entonces cuando me dicen soy católico y empiezo, oye, ¿cuándo fue tu última confesión? No, pues hace 20 años, cuando me casé, desde que hice la primera comunión. Y yo, bueno, ven, es importante porque sabemos
que la parte espiritual es fundamental. Cuando tienes una situación emocional y como trabajo con pérdidas, con sufrimiento, pues tenemos que mirar cómo está tu alma, hay que limpiar el alma, hay que lavar el alma, y ahí empiezo con toda la delicadeza pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude a ir llevando a las personas. Y cuando la persona no quiere, pues yo guardo silencio y le digo a Dios: tú sabrás, Señor, porque no puedo violentar esa alma, está sufriendo, lo último que necesita es ser juzgado, censurado, dame la palabra y dame la mirada para poderlo acompañar. Y ahí vamos llevando el proceso. Pero cuando la persona acepta trabajar la parte psicoespiritual desde lo católico, no de nueva era, energías, no, desde lo católico, pues las maravillas que ocurren, los testimonios que yo tengo en la consulta son maravillosos. Y ahora que ya yo estoy sufriendo, o sea, pasé ya por el duelo, lo que fue la muerte de repente, la muerte anunciada de mi madre, lo que estoy sufriendo en mis entrañas, si yo antes era sensible al sufrimiento, ahora, Dios mío, las terapias que yo ahora hago son todavía, Dios me da todavía más compasión para entender este sufrimiento, porque entonces me toca atender a la viuda porque el esposo se suicidó, a los niños de que el papá se mató, o en el accidente, o la muerte, todo lo que es sufrimiento. Y por ejemplo, esto en el ámbito profesional, y en el ámbito familiar, quiero decir, me has hablado de tu hermano, no sé, los amigos, ¿cómo saben ellos que la presencia de Dios siempre está en tu vida? Ellos saben, o sea, bueno, yo tengo mis grupos de amigas. Ellas saben lo importante que para mí es la ternurita. Entonces, ¿cómo lo hago? Hablo, por ejemplo, digo, la misa es importante, recuerda, es importante que vamos a la misa, el rosario, la confesión, eso es algo que Dios me ha regalado, el preguntar con mucho respeto: oye, acuérdate que es importante lavar el alma. Entonces, con delicadeza, pero claro que me he equivocado también, y he saturado con el tema, he tenido expresiones que han herido a mis amigos, seguramente a mi familia también, que me ha faltado más delicadeza, ¿sí? A veces me cuesta entender, hay un pecado que es el de omisión, pecar por omisión, o sea, no hablar, no decir. Entonces yo a veces digo: Dios mío, ¿hablo? No hablo, estoy pecando, no estoy pecando. Entonces sí sé que Dios me está puliendo todavía más en eso, en hablar y no dar, nosotros los católicos decimos sin respeto humano. Yo no sabía qué era, yo decía respeto humano, yo tengo mucho. El respeto humano es no, sin respeto humano es: oye, haz entender que tú eres católica y que tienes fe. No, o sea, primero es Dios, pero eso es todo un proceso, que trato de hacerlo, pero le pido a Dios que me ayude a ser todavía más respetuosa, de que se den cuenta que soy una mujer católica practicante, porque es que no es suficiente católico, es católico practicante, pero con humildad, no sentirme. Esa es otra cosa que Dios me ha pulido. En mi cambio de agujas está también, yo antes me sentía, ay, no, tan buena católica, tan buena. Cuando empecé ya mi proceso, que empecé a caminar, entonces, claro, como ya me empecé a vestir diferente, entonces yo, ay, tan buena. Y ahora Dios me dice: no, es que no eres tú. Todo lo que tú eres y has logrado y seguirás logrando es porque porque yo quiero que tú lo hagas, no es en tus fuerzas. Y esto que ustedes ven aquí en mí, no soy yo. Y es lo que yo rezaba antes de entrar al programa: que brille Dios, que brille Él, no Patricia. No es, ay, que Patricia tan fuerte, Patricia. No, ay, Patricia, todo lo que ha logrado es porque Dios así lo ha querido. Vale, vamos a hablar de María José. ¡Ay, la muñeca de la mamá! Sí, vamos a hablar de María José. Vale, lo llevas súper bien, pero yo quisiera saber cómo ha influido en tu forma de ver a Dios el ver a tu hija entregando su vida. Me ha marcado totalmente. O sea, esas de las cosas que yo digo, yo no soy la misma de hace un año. Ver que mi hija durante este año que hemos transitado tanto dolor y verla que ella persevera en su fe y que ya va próximamente a entrar al noviciado,
La admiro mucho. Admiro a mi hija mucho porque yo le puse a ella Santa Juana de Recio. Mi esposo, el apellido era Recio. Entonces, ella es muy amiga de esta santa, de Santa Juana. Entonces yo le digo a ella, eres mi Santa Juana de Recio. Y claro, ver una joven de 20 años, que yo a los 20 años, por favor, estaba bien desubicada. O sea, yo no era como es mi hija. A los 20 años yo pensaba en el dinero, en conseguir no el novio católico practicante. A los 20 años yo no pensaba esto. Yo estaba muy en el mundo, o sea, el baile, todo. A mí me salvó que no me gustaba el licor. Eso no. Yo llegaba y cuando iba a una fiesta, yo decía, ¿qué estás tomando? Vodka. Que no me molestaran, era agua. Solo agua, agua, vodka, sí, vodka. Y como era tan alegre, pensaban que estaba bajo el efecto del licor. Entonces, volviendo al tema de María José, me ha marcado totalmente. O sea, es que tengo que estar a la altura de mi hija. Patricia, me he quedado sin tiempo. Ya, lo sé. Es lo que tiene. Vale, quiero que te dirijas a las mamás, siempre digo a los jóvenes, a las parejas, no. Hoy toca a las mamás que quizás no llevan tan bien el hecho de que un hijo o una hija entregue su vida a Dios. Todo tuyo. Mamá, esto es un regalo maravilloso. Que tu hijo o tu hija se entregue a Dios y no se pierda en el mundo, es un regalo maravilloso, mamá. Pídele a Dios y a la ternurita que te ayude a abrir tu alma y a que recibas estas gracias de lo que significa un hijo religioso. Yo no sé si es San Juan Bosco, pero cuando un hijo o una hija se consagra a Dios, es el mismo Jesús quien llega a ocupar su sitio. Mamá, apoya a tu hijo, es lo mejor y las bendiciones que llegan son grandes. ¿Que duele? Claro, que quisiéramos tener a nuestro hijo al lado, claro, pero es que tú también un día te fuiste de la casa, te casaste, hiciste tu vida, y si tu hijo se la quiere entregar a Dios, eso es una bendición. Gracias, Patricia, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Bueno, gracias. Amigos, pues nada, que me tengo que marchar porque me quedo sin tiempo. Este es el mal de este programa. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.